Listo, pues hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante que se ha tocado en todos lados, el tema de la propuesta para eliminar el outsourcing. Y el día de hoy, bueno, tengo una invitada que es experta en la materia y pues nos va a platicar un poquito más sobre esta iniciativa, o sea, el fondo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busca esta iniciativa? ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Cuáles serían los contras, ¿no? En caso de que se apruebe esta iniciativa para eliminar el outsourcing. Y bueno, les presento brevemente a Tamara, que está aquí con nosotros. Tamara, pues muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos todo este conocimiento, ¿no? En temas de outsourcing, que es muy importante para las empresas, para los emprendedores y también para los colaboradores. Entonces, me gustaría que si nos ayudas a presentarte, saber quién eres, todo el tema de tu experiencia, para que podamos conocer más y podamos abordar más en este tema. Hola Gilberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. También agradecerle a tu apreciable audiencia que nos acompaña en esta charla. Pues así como me presentaste, efectivamente, pues mi nombre es Tamara González Arqueta Garza, a sus órdenes. Yo soy abogada titulada en la Universidad Panamericana, autora de la tesis problemática actual de las relaciones laborales en México bajo la figura del outsourcing de personal, iniciando su redacción en el año 2008 y presentándose pues ya en el 2010 con mi examen profesional. Actualmente, licenciado en Administración de Empresas y analista de negocios Miguel Ángel Morales me invitó a participar en el desarrollo de una idea de proyecto de emprendimiento empresarial enfocada a la prestación de servicios inmediatos con opción a futuro, pues que facilitan la planeación de una cobertura relacionada con una necesidad financiera, ofreciéndome quedarme a cargo de la planeación estratégica jurídica. Todo esto, pues bueno, está en pañales porque apenas se está estudiando y evaluando la viabilidad de este esquema en conjunto con el equipo de trabajo. Esperamos entrar en funciones en un corto plazo o tal vez en otro un poco más largo, ya que tengamos pues los registros, licencias, permisos, autorizaciones correspondientes para poder operar. Perfecto. Bien, pues bueno, como lo mencionabas un momento, bueno, tienes amplia experiencia en el tema del outsourcing y como bien mencionabas, ¿no? Digo, para poder titularte, sabemos que para titularte a través de una tesis es una investigación muy amplia sobre el tema y por eso bueno, como lo mencionaba al inicio, decidí invitarte para que nos puedas ayudar a comprender más, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con esta iniciativa? ¿Cuáles son los beneficios, los contras de poder eliminar el outsourcing? ¿Qué beneficios le puede traer al colaborador? A lo mejor qué efectos negativos va a traer en las empresas, ¿no? Entonces, pues si gustas podemos comenzar. Bueno, quienes nos están viendo, los invitamos a que si tienen alguna duda, algún comentario, pues nos lo puedan hacer saber en los comentarios para que aquí, ahorita que está Tamara con nosotros, nos pueda ayudar a resolverlos, ¿no? En el momento. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta muy importante, ¿no? Desde tu punto de vista, bueno, ¿tú qué opinas de esta iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal para eliminar el outsourcing? Mira, yo no comulgo con muchas de las decisiones del presidente. Sin embargo, me parece muy acertada esta propuesta porque efectivamente, pues la mayoría de las empresas de outsourcing que suministran personal, para no generalizar, porque no me consta que sean todas, son de alguna manera las que se están perjudicando el concepto de una figura que en sí misma no es mala. Incluso hasta es necesaria e indispensable pues para el proceso productivo y económico, ¿no? De cualquier tipo de negocio. Aquí, bueno, sí, yo me gustaría mucho poder decir que hay muchas confusiones con esta iniciativa. ¿Por qué? Porque hay, a mi forma de vista y desde mi opinión, muchas palabras que no se están utilizando correctamente, como qué es subcontratación, qué es outsourcing, qué significa subordinación, qué significa una indicación. Bueno, hay yo creo que mucho miedo también de quienes
dicen, bueno, entonces si mi empresa se dedica a los servicios, significa que yo voy a tener que registrarme con el criterio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder operar y tener funciones. Pues no, porque la iniciativa solamente se enfoca en el suministro de personal, o sea, en la subcontratación de trabajadores, la subcontratación de fuerza de trabajo. Entonces, por eso es muy importante saber cómo utilizar estas palabras y sobre todo poder entenderlas, porque no hay una definición pues universalmente clara al respecto, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. El espíritu de la iniciativa me parece excelente, porque ya desde hace varios años pues se necesitaba una propuesta de este tipo para poder mejorar muchas condiciones laborales. Claro, y bueno, creo que aquí en México, por lo menos todos alguna vez en nuestra vida hemos estado contratados por un outsourcing, ¿no? Por supuesto. Entonces, es muy importante que podamos tener claro de estos conceptos de el outsourcing, de la subcontratación. Muchas veces las empresas, yo ahorita me voy a enfocar más a los emprendedores, que es con quienes yo trabajo, con las pequeñas empresas. Muchas veces las pequeñas empresas lo que hacen es recurrir a otra empresa para que les pueda proveer de esos servicios. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este momento no tienen el capital para poder contratar a un profesionista que les pueda ayudar a resolver una tarea que a lo mejor va a llevar una semana, 2 semanas, ¿no? Entonces, para eso recurren a otra empresa que les preste a ese profesional y pueda llevar a cabo esa actividad. Pero hasta donde yo entiendo, bueno, el outsourcing es que yo puedo contratar a alguien que no lleve a cabo una actividad dentro de mi empresa, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedico a las ventas, pues obviamente mi equipo van a ser puros vendedores, pero no le puedo pedir a otra empresa que me provea de vendedores y que estén trabajando directamente con ellos o contratados por ellos, ¿no? Entonces, creo que estas prácticas han hecho que, pues, esta iniciativa la proponga, ¿no? El Ejecutivo. También, bueno, en el siguiente tema, bueno, me gustaría abordar sobre, desde tu punto de vista, obviamente estos van a ser puntos de vista los tuyos, los míos, cada quien va a tener sus propios comentarios, sus propias perspectivas, pero, por ejemplo, ¿a ti te parece correcto eliminar la subcontratación? Mira, yo creo que no estamos hablando aquí de algo correcto o incorrecto. Yo creo que, como lo comentaba antes, hay una gran confusión entre las palabras outsourcing y subcontratación. Generalmente se utilizan mucho como sinónimos. Pero, mira, outsourcing todo el mundo lo hace, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que si yo necesito decorar mi casa, pues yo voy y acudo con una persona, con un pintor, ¿no? Que se dedique a esa actividad. Entonces, yo ahí ya estoy haciendo outsourcing. ¿Por qué? Porque independientemente de que sepa yo inclusive pintar una pared o no quiera pintarla y yo recurro a otra persona que sí sepa cómo hacerlo, aunque yo le pague, yo ya estoy haciendo outsourcing ahí. Igualmente con las empresas. Entre empresas también se hacen outsourcing, por así decirlo, porque pues entre ellas se pueden comprar escritorios, se pueden comprar computadoras, inclusive adquirir servicios, ¿no? Como pues un servicio de internet, por ejemplo, para que estén conectados con sus clientes y con sus proveedores. Ahora, la subcontratación, eso es outsourcing, ¿no? Outsourcing me parece que es una palabra que no tiene una definición en concreto porque se dice para qué sirve, ¿no? Pero no sabemos qué es, entonces es un concepto totalmente abstracto. Ahora, la subcontratación es ya una palabra un poquito más tangible. Desde mi punto de vista, yo creo que pertenece más a un mundo mercantil, a esta normativa, porque subcontratar ya es prestar un servicio, pero de una manera más con el fin de obtener más una ganancia, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues a que, nada más en rasgos muy generales, para no extenderme demasiado, la subcontratación lo que hace es ofrecer, o mejor dicho, ejecutar servicios, ¿no? Pueden ser servicios para, por ejemplo, entre empresas, que son las compraventas mercantiles, ¿no? Que ahí pues me van a decir, bueno, Tamara, es que eso no es un servicio, es una producción de bienes, pero para mí sí es un servicio porque tú como cliente vas a especificarle a otro empresario o a otro director general de otra empresa, por ejemplo, cómo quieres tú determinado producto para complementar el tuyo.
Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa que se dedica a hacer envases de vidrio y necesito que alguien me dé unas tapitas, ¿no? Ya sean de plástico o de aluminio, pues yo como cliente voy a dar las indicaciones de cómo quiero que este producto que va a ser accesorio al que yo fabrico sea el que yo quiero y el que yo necesito. Entonces, ahí yo voy a comunicarme con el jefe para darle las indicaciones y que el jefe de estos empleados ejecuten lo que yo estoy solicitando, pero no bajo mi subordinación, sino bajo mis indicaciones. Entonces, es por eso que te decía que hay que tener muy claros estos conceptos, ¿no? Porque subordinación, por decirte algo, es a qué hora entras a trabajar, a qué hora vas a comer, a qué hora vas a salir, si utilizas uniforme, en fin, ya son estos detalles que yo pondría más como condiciones laborales, ¿no? Para prestar un servicio, son pues sí, las condiciones bajo las cuales yo te estoy contratando para que me hagas una determinada tarea y una indicación es más como una especificación, ¿no? Bueno, esto sería a grandes rasgos la producción de servicios accesorios a un producto, ¿no? Y sería un servicio. Hablando también, pues, de los servicios que son los complementarios y los especializados, pues bueno, ya de alguna manera tenemos una noción porque se mencionan en la propuesta de reforma, ¿no? Que son pues aquellos que no están involucrados con tu objeto social, ¿no? Como pues puede ser el comedor, las agencias de vigilancia, de cómputo, de mantenimiento de cómputo, de limpieza o inclusive hasta de mantenimiento. Pero también hay otros que son complementarios. ¿Complementarios a qué me refiero? A que, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que toda empresa tiene que tener, pues ya de cajón, un departamento de recursos humanos, otro departamento de contabilidad, otro departamento jurídico, un departamento de finanzas, por ejemplo, pero hay veces que tú dices, bueno, todos estos departamentos, o sea, me van a costar mucho. Entonces, ¿qué hago? Inclusive hasta de administración de nóminas. Entonces, ¿qué hago? En este ejemplo de administración de nóminas, pues acudes a un despacho que tenga experiencia en decir, bueno, ¿sabes qué, Tamara? ¿Cuántos empleados tienes? Tengo 10, pero la verdad es que los números no son lo mío. Ah, bueno, mira, entonces yo te voy a ofrecer el servicio, te voy a decir cómo les vas a pagar a tus empleados, cuánto les corresponde por vacaciones, por antigüedad, si se liquidan, cómo hay que pagarles el salario y demás. Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué? Pues, órale, va, te pago para que me hagas a mí esa tarea que yo no sé hacer, pero son mis empleados, no son los tuyos. Entonces, ahí sí habría que distinguir porque es un servicio complementario. Entonces, yo creo que en este pequeño punto, cuando dicen administrar nómina o gestión de nómina, es donde intervienen aquí ahora sí es el punto principal también de la propuesta que está haciendo nuestro Ejecutivo Federal en esta reforma. Entonces, mi intención, como te lo comentaba cuando estábamos un poquito fuera del aire, mi intención no es atacar ni a las outsourcing, porque las outsourcing son una herramienta necesaria sobre todo muy necesaria desde el punto de vista mercantil, ¿no? No son malas, no son ilegales, no son ilícitas. La subcontratación tampoco es ilegal, tampoco es algo ilícito, pero ya cuando estamos hablando de subcontratación de personal, ahí ya está un poco peleado el concepto entre lo laboral y lo mercantil. Entonces es ahí donde entra la confusión. ¿Por qué? Porque lo que se subcontrata siempre es un servicio, pero no se puede subcontratar a una persona. Por eso ese es el conflicto que hay desde el lado laboral con el mercantil. Por eso la Organización Internacional del Trabajo inclusive no tiene un concepto universal válido, por así decirlo, claro, de qué es la subcontratación, porque la subcontratación de personal no cabe en el mundo laboral por el objeto. Claro, y de hecho, como bien lo comentas, ¿no? Ahorita aquí tenemos un comentario de Pecas Adherido, en donde nos dice que, bueno, hay empresas que requieren del servicio de subcontratación por el tema de la expertise y es válido, ¿no? Más bien las condiciones con las cuales te contratan terceros o indirectos son la diferencia. Es lo que te comentaba.
Ahora, no es lo mismo que yo platique con el jefe de los trabajadores especializados en darle mantenimiento a mis computadoras y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito que me actualices el software porque yo no lo sé hacer. Y que el jefe me diga, ¿sabes qué, Tamara? Está bien, déjame hablo yo con mis empleados y les explico cómo quieres tú el servicio para que vayan y te lo presten, ¿no? Pero no están bajo mi subordinación. Entonces, eso es también un poco el problema que hay cuando hablas de suministro de personal, cuando ya están bajo la subordinación de otra persona. Entonces, sí es importante poder distinguir esto porque yo no voy a darles órdenes a los trabajadores de otro patrón, pero sí le puedo dar las indicaciones de cómo quiero que me preste un servicio. Entonces, eso es subcontratar un servicio precisamente. Claro, y como lo mencionábamos también un poquito fuera del aire, ¿no? O sea, y lo mencionaste igual en un inicio, ¿no? El outsourcing es bueno. ¿Por qué? Y el outsourcing le ayuda mucho a las pequeñas empresas, a los emprendedores, ¿no? Como bien lo mencionabas, ¿no? A lo mejor no tienen ahorita el presupuesto para contratar a un abogado o no tienen el presupuesto para un contador para que les lleve todo el tema contable, todo el proceso de la nómina, ¿no? Y muchas veces las pequeñas empresas o los emprendedores recurren a una agencia externa, a un outsourcing, para llevar a cabo estos procesos. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día el hacer mal un cálculo, ya sea de una nómina, de un impuesto, pues te implica ya muchos problemas, ¿no? Con el tema del SAT, ¿no? Empieza ahí el tema de las revisiones y a lo mejor por esa razón lo que hacen las pequeñas empresas, emprendedores, es recurrir a los expertos en la materia para evitar este tipo de problemas, ¿no? Por supuesto, y además, como te lo comentaba, el outsourcing pues lo hace todo el mundo. Y en el ejemplo que tú me pusiste, en de los abogados, por supuesto que una empresa puede decir, bueno, yo no tengo para pagar ahorita un despacho, bueno, mejor dicho, mi propio departamento de abogados. Entonces, ¿qué hago? Recurro a uno y es totalmente válido. Oye, ¿sabes qué? O inclusive hasta un abogado que no tenga despacho, que es independiente, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Necesito que me prestes tus servicios profesionales e independientes porque tengo aquí atorado un tema que tú eres el experto y tú sabrás cómo resolverlo. Y entonces te quiero contratar a ti por esto. Y ya te pagaré por honorarios, ¿no? Porque tampoco vas a estar sujeto a mi subordinación. Tú ya sabrás cómo hacer, pues, tus labores y yo ya te pagaré, pues, de otra manera, no por un salario, sino por honorarios. Entonces, por supuesto que es totalmente válido y el outsourcing no es malo, no es algo malo, o sea, no se tiene por qué, como dicen muchos, ¿no? Satanizar. Claro. Y bueno, hace un momento mencionabas algo muy importante, ¿no? Del objeto. Exacto. Aquí sería muy importante que, bueno, si nos puedes ayudar a qué te refieres más con esta parte del objeto. Sí, mira, para que una empresa pueda operar de manera legal, el objeto con el que comercializa sus bienes o sus servicios tiene que estar dentro del comercio. Esto también la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo menciona mucho. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, tú no puedes adquirir ganancias o ingresos comercializando, por ejemplo, con órganos, ¿no? Vendiéndolos o rentándolos, o incluso hasta con las drogas, ¿no? O sea, no puedes vender drogas porque pues inclusive es un delito. Entonces son objetos que están fuera del comercio y que no los puedes utilizar para tener una ganancia, para lucrar con eso. El trabajo tampoco lo es, o sea, mira, en la Ley Federal del Trabajo hay un artículo que yo creo que para mí es el pilar y es el más valioso, y es el principio más importante que dice que el trabajo es un derecho, es un deber social y no es un artículo de comercio. El trabajo es un derecho, ¿por qué? Porque tú tienes el derecho, valga la redundancia, de ejercer la actividad de industria y comercio, como nos lo indica el artículo 5º constitucional, ¿no? Siempre que sean lícitos. Ese es un derecho. Ahora, es un deber, ¿por qué? Porque a partir de lo que tú puedas adquirir como una ganancia, como un ingreso, pues también tienes que aportar al erario, porque finalmente es nuestro erario y con eso pues se mantienen distintas instituciones, se mantienen bienes que son públicos, ¿no? Como, por decirte, las calles, ¿no? El mantenimiento al alumbrado público y demás, ¿no? Y perdón, y no es un artículo de comercio, ¿por qué? Porque no puedes lucrar
poniendo a disposición de otra persona el trabajo de otra para adquirir una ganancia, ¿no? Entonces, el objeto es muy importante tener claro que no puedes lucrar con el trabajo de otra persona, porque simple y sencillamente te va a generar una ganancia que tú no estás trabajando por ti mismo. Y mira, y a lo mejor se va a escuchar un poco crudo, pero así es, ¿no? O sea, es algo muy semejante al alquiler, ¿no? A la renta. Entonces, es prácticamente, pues, alquilar trabajadores, ¿no? Que es por el simple hecho de tenerlos trabajando en otro lugar, a ti ya prácticamente te da una ganancia. ¿Cómo se adquiera? Eso es algo que desconozco, pero sí se obtiene una ganancia ya en cada determinado tiempo. Entonces, mira, yo no lo critico porque de facto también la Ley Federal del Trabajo es algo que permitió, ¿no? Y es algo que está mencionado dentro de la figura de las intermediarias, ¿no? Entonces, una intermediaria, ¿qué hace? O sea, una intermediaria puede fungir como una agencia de colocación o puede, ¿cómo te puedo explicar? O puede ejercer la subcontratación de personal, que está mal entendido, sí, pero que en la ley del trabajo, en la ley federal del trabajo, se incluyó de alguna manera, como lo comentaba, ¿no? Malentendiendo el concepto. Entonces, hay quienes dicen, bueno, yo contrato trabajadores, pero yo les pago lo que me corresponde a mí como patrón desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista fiscal, cumplo con todas mis obligaciones, y entonces ahí sí es válido, ¿no? ¿Sabes qué? Yo los contratos los pongo a tu disposición, tú darles las órdenes, darles las indicaciones, que estén subordinados, pero yo les voy a pagar todo y eso es totalmente válido conforme a la ley, porque lo que le interesa a esta iniciativa es que el trabajador cuente con todos sus derechos y con todas sus prestaciones. El problema, ¿en dónde está? El problema está cuando esta intermediaria no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a las cargas laborales y a las cargas fiscales. Y entonces, ¿qué hace? Suministra personal a las empresas, obtienen por eso una ganancia, pero no les pagan a los trabajadores lo que les corresponde. Entonces, este es el problema. Por eso, bueno, en mi red profesional, ¿no? Que todo el mundo utiliza, en mi perfil, pues, hice un pequeño relato y unas conclusiones explicando por qué es este tercer tipo de intermediaria la que está ocasionando todo este problema relacionado con el suministro de personal. Y es totalmente justificable porque, pues, al no cumplir sus obligaciones, indirectamente tampoco cumplen, pues, en materia fiscal con las demás. Y eso también, de alguna forma, pues, indirectamente nos perjudica a todos. Entonces, es por eso que esta figura de subcontratación de personal, a mí me parece, desde mi punto de vista, que ya es una figura viciada desde su origen, ya es una figura viciada desde el objeto, que el objeto es el trabajo. Sí, y de hecho, bueno, como te comentabas, también fuera del aire, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en un outsourcing y pues yo veía toda esa parte. Pero obviamente por estar en el medio del outsourcing, te das cuenta, ¿no? De que por qué se empieza a ver mal la figura del outsourcing. Porque existen empresas que, vamos a suponer que Tamara, vas a ir a hacer un servicio el día de mañana con el cliente tal, ¿no? Y yo te mando el día de mañana, pero ¿qué crees? Que el cliente me pide tu alta en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque sabemos que si tú tienes un accidente en el centro de trabajo del cliente y no estás dada de alta en el Seguro Social, pues la responsabilidad recae en ese cliente, ¿no? Se le vuelve responsable solidario en temas de seguridad social. Pero bien, ¿qué pasa, no? Que yo te digo, ¿sabes qué? Vas a ir una semana a las oficinas del cliente, pero el cliente, para que te dé acceso a las oficinas, te pide tu AFIL del Seguro Social. Yo te doy de alta el día de hoy, lo imprimo, tú se lo llevas al cliente, pero mañana te doy de baja, ¿no? Mañana te doy de baja y para el cliente tú estás dado de alta en el Seguro Social porque le presentaste la AFIL. Entonces, por ese tipo de prácticas, se ve mal el outsourcing, ¿no? Porque hay empresas que hacen eso y al final de cuentas, pues engañan a su cliente. Y precisamente algo muy importante aquí nos
nos pregunta Jorge González, que como empresario, ¿qué aspectos debo de tomar en cuenta para poder contratar un outsourcing? Pues mira, yo lo que siempre he sugerido es pedir una garantía. ¿Por qué? Porque no sabemos el día de mañana vayan a poder cumplir con todas las cargas, como lo comentaba hace un momento, laborales y las cargas fiscales. Yo lo que sugeriría sería una fianza en donde tuviera una cobertura por un tiempo determinado, haciendo un cálculo, ¿verdad? De que, oye, pues, ¿cuánto es el salario? Más las prestaciones y más los cálculos. Digo, mi campo de acción no es la materia fiscal, pero me imagino que también pueden hacer alguna especie de proyección para que tuvieran ahora sí un poquito más asegurado el cumplimiento de las obligaciones por parte de, yo diría, de la intermediaria que suministra capital, que suministra personal. Yo insisto mucho en la palabra. ¿Por qué les digo intermediarias? Porque es esta figura la que está haciendo la actividad de subcontratar personas para que estén bajo la subordinación de otra prestando sus servicios profesionales o físicos. Entonces, yo lo que sugeriría es eso, y tener también, pues, la seguridad de quién es esta empresa, qué referencias ha tenido y demás, ¿no? Pero bueno, también falta ver cómo procede esta reforma, porque seguramente ya no se va a permitir esta actividad de subcontratación de personal. Claro, y bueno, si esta propuesta pues, no avance, bueno, respondiendo un poquito a Jorge, lo que yo podría recomendar es obviamente, vámonos al tema de las obligaciones fiscales, ¿no? Pídele un cumplimiento del SAT, ¿no? Para que tú sepas que tu proveedor de outsourcing está cumpliendo efectivamente con los impuestos, ¿no? Tú sabes que cuando se paga, por ejemplo, una nómina, pues le retienes ISR a tus trabajadores. Entonces, ese ISR tú lo tienes que trasladar y entregárselo, lo tienes que enterar al SAT, ¿no? Claro. Entonces, pídele la opinión de cumplimiento del SAT, pide la opinión de cumplimiento del Seguro Social para que te des cuenta o revises que efectivamente las cuotas obrero-patronales se están cumpliendo al 100%. También es importante pedir la opinión de cumplimiento del Infonavit. Entonces, eso va ligado mucho con el Seguro Social. O sea, una vez que tú pagas las cuotas obrero-patronales, pues ahí de inmediato le tienes que pagar las aportaciones de Infonavit también. Y para temas del ahorro y para los créditos, ¿no? Los trabajadores que llegan a tener algún crédito de vivienda. Y también es importante, yo lo recomendaría mucho si estás contratando un outsourcing en este momento, pues lo que tú puedes hacer es pedirle prácticamente todo el SUA. El SUA es el Sistema Único de Autodeterminación, en donde el outsourcing determina las cuotas obrero-patronales. Entonces, se las puedes pedir y cotejar que efectivamente, si te prestaron a un trabajador durante 30 días o está contratado 30 días contigo, cotejar que efectivamente esos 30 días estuvo cotizando en el Seguro Social, ¿no? De esta forma te vas a dar cuenta y puedes evitar lo que mencionabas un momento, ¿no? Que a lo mejor lo dan de alta 2 días para cumplir con el cliente y pueda entrar a las oficinas y después lo dan de baja, ¿no? Entonces, desde ahí tú te puedes dar cuenta que efectivamente tu outsourcing está cumpliendo con todo el tema de impuestos y de obligaciones de seguridad social. Claro, y no está de más tampoco pedir una seguridad extra, ¿no? Con alguna garantía también, porque luego hay veces que desaparecen y entonces, pues, también pueden inclusive hasta falsear información, o no sé, hay muchas estrategias que de alguna manera simulan, ¿no? Dar este servicio y luego ya, pues, se presta mucho a esta confusión y se presta mucho a otra serie de ilícitos, ¿no? Que llegan a ser hasta delitos. Entonces, yo también sugiero que, además de lo que tú dijiste, y lo apoyo, y estoy de acuerdo, que también tengan, pues, una seguridad extra, ¿no? Yo siempre digo que por si las moscas, ¿no? Por si se ofrece o algo, sí, tenerlo ahí pagadito, ¿no? Por si acaso. O incluso hasta un pagaré también podría ser. Claro. Y porque al final de cuentas, bueno, aquí es importante, bueno, y tú más que nadie lo vas a ver, ¿no? En caso de que
cuando tú haces la subcontratación, tú como empresa contratante te vuelves responsable solidario, ¿no? Entonces, si la empresa no paga los impuestos, no paga la seguridad social, pues obviamente de quién va a recaer esa responsabilidad, pues obviamente sobre ti, ¿no? Como empresario que contrataste a esa empresa. Sí, por eso es muy importante estar plenamente seguros de con quién estás haciendo una alianza, ¿no? De colaboración en este aspecto. Pero mira, yo francamente, pues ahorita pues nos podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Igual y la propuesta cambia algunos detalles o igual pase con la propuesta como la conocemos ahora. No, yo en lo personal, ¿qué te puedo decir? Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo en las intermediarias que como actividad tienen la subcontratación de personal. No, precisamente porque yo siento y yo creo que hay que ver por un bien mayor, porque habrá quienes sí cumplan. O sea, porque tampoco podemos decir es que todas son unas incumplidoras y todas evaden los impuestos y todas no les pagan a los trabajadores lo que les corresponde. O sea, no podemos tampoco generalizar, porque a lo mejor dentro de las muchas que hay, a lo mejor hay 3 o hay 4 o hay más, ¿no? O hay varias inclusive que digan, oye, no, espérame, o sea, yo sí cumplo. ¿Y sabes qué? O sea, al empresario pues, también me cuesta caro, porque yo soy la que paga todas las obligaciones y además a mí me da una retribución. ¿Y sabes por qué le cuesta caro? Porque también yo le estoy brindando una seguridad. Entonces, esa seguridad que implica es la seguridad de que él no va a tener ningún problema porque yo ya se la estoy cubriendo. Es como una especie de seguro, por así decirlo, ¿no? Y se vale, pero el problema es cuando no pagan lo que tienen que pagar, no cumplen lo que tienen que cumplir y no respetan los derechos que tienen que respetar. Entonces, es ahí cuando la mayoría, por lo que conocemos, pues se prestan a estas malas prácticas, ocasionando pues este tipo de inconvenientes que no tendrían por qué darse. Y si por algunas como estas pagan todas, pues mira, yo como te lo comentaba y lo sostengo por el motivo que te dije del objeto, ya empezando por el objeto ya está muy viciado, entonces se prestan muchas cosas y qué mejor que pues tener la oportunidad de ofrecerles otra alternativa también para que no desaparezcan, porque también tienen muchas áreas de oportunidad que desarrollar, como la atracción de talento, las capacitaciones, no sé, tienen muchas actividades que enriquecen mucho a los trabajadores, incluso hasta los empresarios, ¿no? Para dar cursos o para otra, o para lo que sea que tenga que ver con la motivación del empleado. Entonces, pues ese es mi personal punto de vista, ¿no? En este sentido. Bien. Y por ejemplo, algunos ejemplos de los diferentes tipos de outsourcing. Pues mira, más que outsourcing, yo diría que, mira, es que el outsourcing es un término muy general, ¿no? Que todo el mundo puede hacer. Y la subcontratación está dentro del outsourcing. Entonces, no podemos ponerlos como sinónimos, ¿no? Outsourcing y subcontratación, que finalmente, en el aspecto mercantil, utilizar el outsourcing da como consecuencia que subcontratas un servicio, ¿no? Ejemplos, bueno, mira, te voy a poner uno muy, muy particular, o sea, yo soy una empresa que se dedica a hacer envases de vidrio, ¿no? Pero no tengo la maquinaria ni el personal que me facilite la labor de hacer pues las tapitas en mis recipientes. Entonces yo los necesito hacer de una determinada manera, o que sean de plástico, que sean de aluminio. Y entonces, ¿qué hago? Voy y acudo con una empresa que se dedique a trabajar con estos materiales para que me hagan mis tapitas y ahí estoy utilizando un servicio de producción de bienes accesorios al que yo estoy fabricando. Entonces, ¿qué está haciendo la empresa qué estoy haciendo yo como empresa que fabrica estas envases de vidrio? Estoy subcontratando a otra empresa, los servicios que me ofrece otra empresa que produce bienes accesorios a los que yo fabrico, ¿no? Ahora, pongamos que hay una empresa de jugos, ¿no? Y que me dice, oye, Tamara, ¿sabes que yo necesito los recipientes para poner mi producto en el mercado, ponerlo a circular?
oye, ¿sabes qué? Pues entonces yo te vendo, ahí ya es una compraventa mercantil, ¿no? Yo te vendo todos mis envases para que tú los utilices y pongas, pues, pongas ahí rellenes con eso, con tu producto y lo pongas, en el mercado, ¿no? Ya sea en el súper o en las tienditas, ¿no? O en donde tú quieras. Entonces, ella me está subcontratando a mí, ¿no? Luego, hay otra, o sea, por ejemplo, en el aspecto de, no sé, yo no soy buena con los números, por ejemplo, y necesito que alguien me ayude con el cálculo de toda la nómina, ¿no? Mensual y anual, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago? Pues voy con alguien que me ofrezca este servicio complementario y que me diga, no te preocupes, yo te hago todo el cálculo, y tú ya nada más les depositas, ¿no? Entonces, pues ya tengo un servicio auxiliar a mis actividades que me va a apoyar en ese esquema. Y aquí vienen los especiales, que son a los que se refiere la iniciativa, ¿no? Que mira, fíjate que la iniciativa aquí tiene un detalle que a mí me parece muy interesante, porque dice, no se considerará subcontratación, o sea, en el entendido de que ya la subcontratación, suponiendo que ya esté aprobado este esquema, en el entendido de que ya la subcontratación no exista, bueno, de personal, mejor dicho, ¿no? Subcontratación de personal no exista. La subcontratación de personal en la Ley Federal del Trabajo implicaba poner a una persona a disposición de otra para que le diera órdenes y demás, ¿no? E indicaciones. En este caso me parece interesante, ¿por qué? Porque está diciendo que solamente para los servicios especializados o obras especializadas no se va a considerar subcontratación. Entonces, ¿aquí qué se interpreta? Que se va a poner a la disposición. Que yo, por ejemplo, contrato trabajadores, ¿no? Yo soy una empresa de computadoras, ¿no? Y entonces yo tengo a mi cargo 10 empleados que se dedican a todo lo de los softwares y antivirus y todo eso, ¿no? Entonces, a mí me solicita otra empresa, oye, ¿sabes qué? Necesito que por favor venga alguien a hacerme un servicio para mantener a mis computadoras. Ok, está bien. ¿Qué hago? Yo envío a mis trabajadores a tu empresa, a tu establecimiento, y tú ya les dices qué quieren hacer. O bueno, qué quieres hacer, mejor dicho, ¿no? O qué es lo que necesitas. Entonces, a mí me llama mucho la atención que por qué aquí especifica que no se considera subcontratación. Entonces, significa que si la hay, entonces es un punto que también puede prestarse a muchas confusiones, porque tampoco sabemos qué se entiende por un servicio especializado o qué se entiende por una obra especializada. Entonces, es un detalle que ojalá cuando se dictamine esta iniciativa, pues se pueda aclarar también, porque nos dice que sí se puede hacer, pero no nos dice qué no se puede hacer. Entonces, no entendemos qué significa una obra o un servicio especializado. Sí, ahí es donde van a entrar el dilema, ¿no? Las dudas. Pero bueno, habrá tiempo para poder aclararlas. Ahora, algo que, bueno, por aquí nos comentan también, Betty Palmeros, bueno, dicen que es un tema de gran importancia para las pymes. Y bueno, tengo una siguiente pregunta. ¿Qué piensas tú de los argumentos que utilizan quienes defienden la permanencia de la subcontratación de personal? Mira, yo he visto muchos argumentos, ¿no? Y hay muchas, yo creo que preocupaciones, ¿no? Que nos dicen, bueno, es que si se elimina la figura bueno, mejor dicho, si se elimina la subcontratación de personal, actividad que realiza una intermediaria, ahora sí, del tercer tipo, ¿no? Que es la que no tiene recursos ni demás, e inclusive hasta la del segundo, aunque los tuviera, ¿qué pasa? Pues no habría inversiones, pero desde mi punto de vista, yo considero que no tiene que ser o que está mal considerada el trabajo de nuestros empleados, de nuestros trabajadores como mano de obra barata. Yo no lo veo así. Yo creo que por estas malas prácticas que se han venido llevando a cabo,
se ha abaratado mucho el trabajo, ¿no?, de la gente que nos presta sus servicios. Pero ¿qué sucede? Sucede que, pues, el que quiera invertir en nuestro país lo va a tener que hacer con las condiciones que nosotros también exigimos que se cumplan en materia laboral, sobre todo. Y por otro lado, no estamos aumentando el costo de nada. O sea, ya en las leyes está establecido el cálculo que se le tiene, bueno, que se tiene que hacer cuando un trabajador presta sus servicios, y también inclusive hasta cómo contribuir al mismo erario. Entonces, no se está aumentando nada, simplemente se está, yo creo que, restableciendo en este sentido el costo que implica una inversión en nuestro país, ¿no? Ahora, nos dicen también, es que todo el mundo lo hace. Pues sí, todo el mundo efectivamente hace outsourcing, eso es cierto, todo el mundo subcontrata, eso es cierto, pero te digo, cuando nos metemos ya a territorio laboral, la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice, todavía la misma organización no tiene una definición universalmente clara para definir qué es subcontratación, porque también la doctora, me parece que es Gerardina, a ver, permítanme buscar el nombre, Gerardina González Marroquín, directora de la Organización Internacional del Trabajo en México y en Cuba, pues se ha dicho que hay mucha dificultad de regular la subcontratación, no solo en nuestro país, sino también en todos los países del mundo. Y se plantea que la Organización Internacional del Trabajo, independientemente de quién contrata al trabajador, siempre debe imperar la legislación laboral y las garantías sociales, cosa, bueno, que no está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Es como lo que te decía, o sea, independientemente de quién contrata al trabajador, esa persona tiene que pagarlo todo. ¿Para qué? Para que no te preste a estos incumplimientos, ¿no?, que causan tantos inconvenientes a nuestros trabajadores. Otra que nos dicen es que es inconstitucional, pero yo no le veo que eliminar la subcontratación de personal sea algo inconstitucional, precisamente porque, como lo comentaba anteriormente, aquí partimos mucho del objeto. Entonces, si vemos que el objeto, que es el trabajo, no puede ponerse a disposición para generar un lucro, o mejor dicho, comercializarse, pues partiendo de eso no tiene nada de inconstitucional el hecho de que se elimine la subcontratación de personal, ¿no? O también nos dicen mucho, bueno, es que va a haber una pérdida de empleos formales. Aquí sí yo disto mucho y no estoy de acuerdo, porque muchas subcontratistas de personal lo que hacen es, como bien decías, registrar al trabajador al seguro social con un salario menor al que realmente gana. Entonces, eso no lo hace formal, perdón, o sea, eso es un engaño prácticamente, ¿no? Igual, o sea, el hecho de hacer muchos contratos temporales de forma consecutiva tampoco es algo formal. O sea, entonces no me explico qué tipo de formalidad tengan estos trabajos. O sea, desde el punto de vista legal, o sea, bueno, porque a lo mejor si lo vemos o si lo hablamos desde un punto de vista informal o más casual, por así decirlo, pues dices, pues sí son empleos formales, porque pues sí tienen un registro en el seguro social, pero pues jurídicamente pues implican también otro tipo de engaños, ¿no? Como te lo decía, registrar al trabajador con un salario inferior, hacer este tipo de contrataciones, no respetar la antigüedad, no respetar derechos, en fin, ahí pues yo no le vería mucho la formalidad en este aspecto, ¿no? Y otra que también se dice mucho es que, pues bueno, si el gobierno lo hace, ¿por qué nosotros no? Entonces yo digo, bueno, o sea, hasta donde yo tengo entendido hay un comunicado en donde nos dicen que una vez esté autorizada esta propuesta, ya para reformarse también la ley y los ordenamientos jurídicos correspondientes también, que también el gobierno pues va a prescindir de esta figura. Ahora también, yo creo que
tienes el derecho a reclamar cuando otra persona no está cumpliendo, pero cuando tú ya cumpliste. O sea, si tú no cumples, ¿cómo vas a reclamar, no? Entonces, estos me parecen que son entre argumentos y preocupaciones que desde mi punto de vista no tienen mucha fuerza en su argumentación o motivación, ¿no? Sí, aquí, bueno, dos puntos. Uno, bueno, todavía, ¿no? O sea, se quiere eliminar el outsourcing, pero el gobierno no es el principal, la principal figura que usa el outsourcing, ¿no? Supuestamente se iba a eliminar, ¿no? La otra, prácticamente estaba por ahí también leyendo una noticia que compartiste, ¿no? En diciembre, o sea, cuántos empleos formales se pierden, pero realmente no es que se pierdan, no es que finalmente a lo mejor esos outsourcings que están haciendo esas malas prácticas, pues los dan de baja, ¿no? Del Seguro Social, y el gobierno se basa en todas las personas afiliadas al Seguro Social para determinar cuántos empleos formales existen, ¿no? En México. Claro. Y así es. Y mira, por aquí también nos comenta Edgar Peláez. Dice, los outsourcing sirven para que la gente contratada no tenga planta directa hasta garantizar que el ejecutivo o el trabajador esté comprometido con el puesto. Hay gente que solo va por el pago de la capacitación pagada y se van. Como empresario, pues eso no le conviene. Por supuesto, mira, de hecho, en alguna parte de mi tesis mencioné mucho las empleadas de trabajo temporal, que precisamente era ¿cómo se puede decir? Las actividades que yo era lo que conocía de outsourcing, ¿no? Porque pues ahora ya hay mucha información y ya hay mucha literatura para poderte cultivar en este tema. Antes no había tanta. Entonces tenías pues que hacer un poco ahora sí la labor, ¿no? De desentrañar un poquito el sentido de la norma y demás para poder llegar a dar como una especie de claridad, ¿no? En cómo se manejaban. Entonces, ¿qué hacían estas empresas de trabajo temporal, las famosas ETT, ¿no? Que contrataban a los candidatos, mejor dicho, y les ofrecían una temporada de 3 meses de prueba. Para mí eso está perfecto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también tenemos que ponernos también en el lugar del empresario, ¿no? Porque también es muy complicado despedir a una persona que a lo mejor no satisface el perfil que tú requerías. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que le tienes que dar liquidación, indemnizar, pues todo lo que implica, ¿no? Despedir a un empleado, la parte proporcional, etcétera, etcétera, ¿no? Para no entrar en muchos detalles. Entonces, para ese, yo creo que era el objetivo, ¿no? De decir, bueno, es un trabajo temporal donde vas a capacitar, en donde vas a aprender qué tareas vas a llevar a cabo en tu nuevo trabajo. Y ya pasados los 3 meses, o incluso creo que eran a veces hasta 6, no recuerdo muy bien, ya te daban el contrato formal. Sí, de hecho ahorita el contrato de prueba es de 6 meses. Ah, ok. Es un contrato de prueba. De prueba. Son 6 meses. Y sí pasa eso, ¿no? Que, o sea, ahorita les dan, no sé, a lo mejor hay empresas, ¿no? Que tienen esta práctica. Y precisamente lo que nos comentaba por aquí Edgar, cuando vas a un trabajo, obviamente te contratan, pero te hacen firmar un contrato de prueba. Son 6 meses, en donde si en esos 6 meses obviamente no cumples con los requisitos del puesto, pues la empresa no está obligada a renovar ese contrato. Exacto, pero tampoco tienen el derecho de renovar el contrato temporal, ¿no? Sí, no, de que, sabes que ya pasaron los 6 meses, te voy a dar otro de 6 meses, ¿no? O sea, y ya se convierte el por tiempo indeterminado, ¿no? Exacto. Así es. Ahora, Tamara, por ejemplo, aquí, ¿qué responsabilidades tendría el contratante y la empresa de suministro de personal en caso de que prospere la iniciativa de esta reforma laboral? Mira, yo también me pongo mucho también en el lugar del empresario, ¿no? Y también puedo comprender por qué recurre a este tipo de herramientas que aparentemente te ahorran recursos que podrías utilizar en otras áreas de tu empresa, ¿no? O inclusive hasta personales. Yo creo que también hay que ser empáticos con los empresarios porque no es fácil tener tantas cargas fiscales y tantas cargas laborales. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una especie de, ¿cómo se puede decir? Pues sí, de solidaridad entre gobierno y empresa para que también
se genere un esquema más amigable para el cumplimiento de este tipo de obligaciones, inclusive hasta para los trabajadores, ¿no? Ahora, ¿qué responsabilidades tendrían aquí estas empresas, no? Pues mira, primero, hay dos opciones, ¿no? O contratas al empleado que está subcontratado o definitivamente lo liquidas, ¿no? Pero, ¿qué consecuencias hay de todo esto, no? Que al recontratar a un empleado, pues tienes que negociar también con el empleado, ¿no? O sea, mira, ¿sabes qué? La situación, yo creo que todo el mundo sabe que está muy complicada. Ahorita, pues no voy a poder pagarte el salario que te pertenece, te lo voy a tener que disminuir, pero, y de alguna manera esto es un poco triste, ¿no? Negociar, pero no hay otra opción, ¿no? Pero te voy a respetar tu antigüedad, te voy a respetar las prestaciones las básicas que por ley te corresponden. Vas a tener aquí oportunidad para ascender en un puesto, ¿no? Oportunidad de crecimiento. Vas a ser un empleado contratado directamente por mí, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo en este aspecto considero que, pues, tristemente, como lo digo, no se tiene por qué negociar, pero pues en las circunstancias que vivimos, pues es una buena oferta, ¿no? Ahora, habrá quienes sí acepten, pero habrá quienes no acepten. Entonces, quienes no acepten esto, pues se tendrán que liquidar conforme a la ley. Y de aquí, ¿quiénes participan? Participan la subcontratista y participa la empresa contratante. Entonces, aquí es donde se puede generar un conflicto y por eso yo digo que esta figura tiene muchos riesgos, ¿no? Que a lo mejor en la superficie no se pueden apreciar, pero ya cuando llegan estas consecuencias, es cuando realmente las puedes ver, ¿no? Y tú dices, bueno, ok, ¿cómo los vamos a liquidar? O sea, necesitan tener antigüedad. ¿Cómo van a tener antigüedad si se fueron renovando sus contratos, no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, pues yo lo que sugiero es decir, vamos a ser honestos y vamos a considerar, bueno, ¿cuándo fue el primer contrato que firmó el trabajador con la subcontratista? ¿No? Y de ahí ir haciendo cálculos e ir haciendo, ahora sí como que pues sí, la proyección en general de cuánto le corresponde y pues ni modo, aquí el contratante empresario va a tener también que poner parte de su capital y de sus recursos para cubrir con estas faltas, ¿no? Y con estos incumplimientos. Que no le corresponde, no. Que el empresario se confió, que no tomó las precauciones que hace unos minutos platicábamos, pues no las tomó. ¿Por qué? Porque también hay mucha publicidad con estas subcontratistas que te dicen, oye, ¿sabes qué? Si tú nos contratas no vas a tener ningún problema, nosotros nos hacemos cargo de todo, y tú nada más enfócate a tus tareas, a tus labores con el personal que te estamos proporcionando para que puedas ejercer tus actividades, ¿no? Entonces, ese también es un problema que yo creo que también es muy importante considerarlo y también identificarlo, pero también identificarlo a tiempo. Entonces, yo, mira, no puedo ser muy optimista y decir que la propuesta vaya a pasar como se está planteando hoy día. A lo mejor sí, a lo mejor no, o a lo mejor sí se regulariza, todavía no lo sabemos. Y a lo mejor sí dicen, bueno, ¿saben qué? Entonces, estas intermediarias que es, de personal, pues sí van a tener que establecerse conforme al criterio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y van a tener que presentar algunos proyectos y algunas cosas para poderles darles autorización para que a lo mejor subcontraten no solamente para los servicios especializados, a lo mejor también para los complementarios y a lo mejor también para los auxiliares, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero si lo veo desde un punto de vista práctico, pues también es una buena oferta para ellas, ¿no? Poder también cooperar en ese sentido con el sector público, ¿no? Entonces, yo digo que, mira, todo esto es una red, ¿no? En donde todos aquí dependemos de todos y en donde no podemos culpar ni a las outsourcings que suministran personal, ni a los empresarios, ni a los trabajadores, ¿no? O sea, yo creo que aquí ya hay un problema, es importante resolverlo en vez de, yo digo que de regañar gente, ¿no? Primero es resolverlo y luego ya
una vez resuelto, empezar ahora sí como que a buscar, a adaptarse, ¿no? Y adaptarnos todos al nuevo régimen y esquema de trabajo, porque finalmente pues es regresar al que teníamos ya originalmente. Y chistosamente también ahorita está haciéndose otra, bueno, se está generando otra tipo de economía que es la, no sé si la pronuncie bien, que es la gig economy, que son de las plataformas digitales y demás, que también hay una revoltura entre que no sabemos si se va a tratar conforme a un tema laboral o a un tema de comisión mercantil, o si es, qué tipo de empleo es el que se está generando con estas nuevas aplicaciones. Entonces son muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que ahorita primero es lo primero hay que resolver el tema de la subcontratación de personal, y yo creo que en el transcurso de cómo se vayan presentando las cosas vamos a poder esclarecer cómo se va a enfocar este tipo de nuevos trabajadores, ¿no? Que son pues ahora sí, los que están por aplicaciones. Claro. Y que comentabas el tema de cómo va a cambiar, ¿no? La visión del trabajador en temas de clima organizacional, ¿no? El clima laboral dentro de la empresa. Porque existen empresas que tienen trabajadores que sí están directamente con ellos y están los del outsourcing, ¿no? Entonces, muchas veces dentro de la empresa dicen, pues es que ellos no son de aquí, ¿no? O sea, como que hacen a lo mejor de menos al personal de outsourcing. Y imagínate, ¿no? Si tú como empresario los contratas ya directamente, pues obviamente se van a poner, yo creo, de inmediato la camiseta, ¿no? De la empresa, y obviamente ahí ya viene totalmente un cambio en temas de productividad, a lo mejor, ¿no? Y otro tema que también rescato de lo que nos has comentado, el tema o sea, de cómo negociar, ¿no? Con ese trabajador. A lo mejor no tienes para liquidarlo en ese momento, pero a lo mejor le puedes hacer a lo mejor un reconocimiento de antigüedad con la que tenía con la otra empresa, y de esta forma ya lo contratas tú directamente, pero ya hay un reconocimiento de antigüedad de por medio que le va a ser válidos esos derechos laborales, ¿no? Que tiene en temas de antigüedad, en temas de salario, o sea, todo el tema que quede realmente protegido, ¿no? El trabajador, y yo creo que ahí no tendrían las empresas ningún problema. Claro, y también notificarlo, ¿no? Al Seguro Social para que también consideren, pues, ahora sí va a ser mucho trabajo, yo creo que de todos, ¿no? Poder restablecer el esquema laboral que teníamos antes de que surgieran estas figuras que desafortunadamente, pues sí, dañaron mucho a otras, ¿no? Pero pues es algo que se tiene que resolver finalmente. Así es. Ahora, Tamara, por ejemplo, en este caso, bueno, ¿tú qué recomendaciones le darías a las empresas de subcontratación? A esas empresas que tienen esta actividad en este momento, y a la empresa contratante, al trabajador, independientemente de que esta iniciativa la aprueben o no la aprueben. Pues mira, yo como lo comentaba, ¿no? Mira, hay que ser empáticos con el empresario. Yo lo que le recomendaría es que aproveche la comunicación que tiene con nuestro Ejecutivo Federal y con las dependencias, bueno, mejor dicho, con la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y con y con las demás anexas en este tema, para que en vez de defender y de decir, bueno, es que este esquema me sirve, a lo mejor hay algo mejor después de todo esto, ¿no? Entonces, yo lo que les sugeriría es que, pues, hiciera un trabajo en equipo con sus abogados o con sus contadores, y que ideara, pues, tal vez un plan fiscal diferente, ¿no? Que se hicieran propuestas distintas y que le dijeran, bueno, mira, ¿sabes qué? Aquí yo traigo una propuesta en donde podríamos eliminar, por ejemplo, el impuesto sobre la nómina, que por ejemplo es un impuesto que para mí es obsoleto, ¿no? O podemos disminuir el impuesto sobre la renta sobre estos conceptos, o podemos reducir incluso estos otros también. Y de las cargas laborales, mira, ahorita está muy difícil la situación, sobre todo ahorita que nos alcanzó la pandemia. A lo mejor una recomendación que igual yo estoy equivocada, ¿no? Pero igual podría proponer, ¿no? Es que la participación en las utilidades, o sea, sí es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el empleado es el que trabaja para generarlas, y sería muy injusto no hacerle partícipe a eso. Por otro lado está el aguinaldo, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué podemos hacer? Ahorita la situación económica, como te lo comentaba, no está fácil, hay que ponernos en el lugar del empresario, y también se puede decir, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿qué prefieres ahorita? ¿Participar de mis utilidades o que te dé mejor el aguinaldo? Mira, vamos a hacer cuentas y vamos a ver qué te conviene más
ahorita. A lo mejor ya después que se estabilicen las cosas, ya podríamos, o sea, ya se podría replantear ya que no fuera esto opcional, sino que fuera en conjunto, ¿no? O sea, el aguinaldo más la participación, porque si damos todo junto ahorita va a ser también muchísima carga y podemos otra vez volver a caer en la tentación de buscar estos sistemas de ahorro que no nos convienen a nadie, ¿no? Y poder caer en estas malas prácticas, ¿no? Entonces, buscar como una especie de negociación o algo para que a todos les beneficie, ¿no? También por parte del trabajador que esté abierto a propuestas, ¿no? Que vea qué le puede beneficiar ahorita el hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues me disminuyeron el salario, pero pues al menos no me quedé sin nada, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me reconocieron mi antigüedad, me reconocieron otros derechos que son importantes, ¿no? Las vacaciones, por ejemplo, o sea, todo estos detalles que son importantes o que es muy importante considerarlas porque son parte de lo que implica un trabajo y de lo que implica emplear a una persona. A las agencias de colocación, perdóname, a las subcontratistas de personal, pues también pueden asociarse con otras empresas y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, ya no puedo hacer suministro de personal, pero ¿qué te parece si yo funjo como tu despacho personal, ¿no? O tu departamento de capital humano. Y entonces yo puedo contribuir a las capacitaciones y todo este rollo de hacerte la gestión de nómina con tus empleados y demás, ¿no? O que se conviertan en agencias de colocación, que también pues es algo importante para los empresarios y buscar talentos y pues finalmente pues es algo que a todos de alguna manera indirectamente nos perjudica, pero pues mira, siempre hay que ver por un bien mayor, ¿no? Entonces, claro. Pues esperemos que esto funcione. Así es. Sí, de hecho tocas ahorita igual un tema así súper importante, ¿no? El tema de la participación de los trabajadores en las utilidades. Que se da con el mismo ejemplo, ¿no? De una empresa que tiene trabajadores directos y los que son subcontratados, ¿no? O sea, ya dentro de la empresa se corre el rumor, oye, ¿qué crees? Ya me depositaron las utilidades, ¿no? Y el otro, oye, pues, ¿cuáles utilidades? No, a mí no me han depositado nada, pero es por eso, ¿no? Y de alguna forma generas que los trabajadores se desmotiven, que a lo mejor vayan con su empleador y le digan, oye, pues a mí cuando me dan mis utilidades, yo estuve trabajando para esa empresa. Entonces son muchos temas que por ahí generan incluso problemas de clima laboral, ¿no? Y que se pueden erradicar con eso. Claro, mira, por cuestión de tiempo, mira, me gustaría hacer un comentario final, es en relación al aumento del salario mínimo. Me pareció muy buena idea, a mí en lo personal, que el gobierno también pudiera participar en este aumento, porque también el gobierno, pues, también da coraje, ¿no? Que los muchos empresarios o los pocos empresarios que pagan impuestos, pues, veamos que una parte, que no es poquito, se vaya, pues, a todos estos temas de corrupción y todo este tipo de asuntos. Entonces, también sería bueno que el gobierno también participara, ¿no? En este sentido, para no cargarle tanto, pues, al empresario, ¿no? Entonces, yo creo que entre todos podemos hacer equipo y podemos echarnos la mano para beneficiarnos todos entre todos y no perjudicar a uno, beneficiando a otro totalmente y pues, hacer de esto, pues, una cadenita, ¿no? De beneficios entre todos. Claro, así es. Sí, de hecho es muy válida esa parte, ¿no? O sea, de no afectar, ¿no? O sea, lo que se busca en ese momento es que se reactive toda esta parte, ¿no? De la economía. Y yo creo que sí es importante que el gobierno comience a apoyar a esas pequeñas empresas, bueno, sin importar el tamaño, ¿no? Que apoye a las empresas para que puedan seguir operando y esto pueda salir adelante. Claro. Así es. Y bien, Tamara, de todo esto, pues, ¿quién pierde más? Pues, mira, yo creo que más el que pierde ahorita es el trabajador, porque el trabajador pues es el que necesita tener una estabilidad en ingresos, pero también necesita una estabilidad en su trabajo. Entonces, al estar contratándose continuamente de manera temporal, pues también le genera en su salud mental, por así decirlo, ansiedad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué tal si el día de mañana me despiden? ¿Qué tal si me quedo sin trabajo? Entonces pierden mucho, ¿no? En este tipo de esquemas. ¿No? Actualmente, pues, como te lo comentaba, si logra una negociación con el empresario que lo subcontrató, pues entonces igual y podría ser una muy buena opción que se quedara
trabajando ya directamente, aunque el salario sea un poquito menos, pero pues que tenga ahora sí la seguridad, ¿no? De que va a tener un empleo estable y un salario estable, ¿no? ¿Quién pierde también? El empresario. El empresario, mira, a mí me duele mucho porque como te lo decía, también pues tiene muchas cargas y obligaciones pues que cumplir, ¿no? Y también es muy pesado mantenerse a flote con un esquema tan complicado. Entonces, cuando ya llegamos a este punto, que es la consecuencia, que yo ya, bueno, de alguna manera había previsto antes, cuando estaba elaborando mi tesis, que en algún momento, tarde o temprano, pues iba a suceder algo como esto. A lo mejor nunca iba a suceder, no lo sabemos, pero sucedió, ¿no? Entonces, pues va a tener que participar en las liquidaciones de los trabajadores subcontratados en caso de que pues no se pueda de alguna manera recontratar a toda una plantilla, porque también es muy difícil, ¿no? Recontratar a muchos empleados que estaban contratados por este esquema de subcontratación. Es complicado, entonces, pues también el empresario pierde mucho porque todo lo que se ahorró, ¿no? Por decirlo así, entre comillas, pues lo va a tener que desembolsar para cubrir pues el cachito que hace falta para con los trabajadores, y si bien le va, o sea, porque puede haber ahora también outsourcings de estas que se desaparecen o que tienen un domicilio y que no se localizan ahí, y que son domicilios que no existen. Entonces, pues tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Pues entonces yo creo que sí va a tener que pagarles todo, o como te lo dije, o negociar con ellos, porque ahorita no sabemos qué actitudes tengan realmente las subcontratistas que son las malas, por así decirlo. No sabemos ahorita qué actitudes estén tomando en el sentido de que me desaparezco, me voy, cambio de domicilio, y entonces dejan al empleado solito con este tema, ¿no? Sí, como lo mencionabas, ¿no? A lo mejor quien pierde más en ese momento es el trabajador, ¿no? Porque, digo, a mí me ha tocado ver casos de gente que va a solicitar su crédito de Infonavit y dicen, oye, ¿qué crees? No me están, yo ya llevo 2 años en la empresa y me dicen que no puedo acreditarme, ¿no? ¿Y es por qué? Porque lo han estado cambiando, dado de alta, lo dan de baja o lo cambian de empresa constantemente, y precisamente por esa razón a lo mejor ese trabajador no puede adquirir un crédito de vivienda, ¿no? Entonces, por eso y por demás temas, ¿no? El tema de que si lo dan de alta en el Seguro Social con un salario más bajo a lo que percibe, pues eso a la larga va a afectar en temas de su jubilación o de su pensión, ¿no? A lo mejor ahorita no lo ven, pero a futuro les generan un daño muy, muy importante, ¿no? Por supuesto. Así es. Y bien, Tamara, pues para poder terminar esta charla, ¿qué podrías concluir tú de todo esto que nos has expuesto? Pues mira, ¿qué puedo concluir yo? Yo creo que es muy importante definir qué es outsourcing, definir qué es subcontratación, definir qué es subordinación, definir qué es una indicación. ¿Por qué? Porque, como te lo comentaba en el lenguaje casual, dicen es que van a eliminar el outsourcing y van a eliminar la subcontratación. La gente se asusta, ¿no? Inclusive, pues, a mí me llegaron un par de comentarios que me decían, oye, Tamara, es que si yo tengo que transportar mis productos a otro país, por ejemplo, y tiene que ser por vía marítima, entonces tengo yo que comprar mi propio barco para poder hacerlo. Y es ahí donde yo dije, es que no creo que vaya por ahí, y hasta me hizo dudar un poco, y tuve que como que analizar nuevamente la iniciativa como en el formato en la que se nos presentó, y dije, no, es que lo que no se está, ¿cómo se dice? No se está expresando bien, son este tipo de palabras. Entonces, lo que yo siempre digo, no, yo por lo que yo veo, ¿verdad? Y por lo que yo entendí también, porque a lo mejor puedo estar equivocada, ¿no? Pero por lo que yo entendí es que lo que se quiere eliminar es la subcontratación del personal que realizan las intermediarias que no tienen los medios para pagar a sus trabajadores, e inclusive aunque los tuvieran, ¿no? Lo cual a mí me parece bien, ¿no? Por otro lado, ¿qué más puedo concluir? Que hay que hacer, que este es un problema que nos involucra a todos, ¿no? Entonces, aquí no se trata solamente de echarle culpa, por ejemplo, a una mala gestión de nómina externa o al empresario que quiere ahorrar o al trabajador, ¿no? Porque a lo mejor el trabajador, mira, el trabajador
igual no tiene la obligación de saber lo que sabe un abogado, ¿no? Y por eso como que yo siento que también se aprovechan mucho de eso. Entonces, el trabajador también puede, desde mi punto de vista, pues igual consultar información al respecto, estar también preparado para su próximo empleo, ¿no? Y para que pueda él también pues negociar su contrato, porque muchas outsourcings de este tipo no te dan contrato, o sea, lo firmas, pero no te dan una copia, no te dan otro juego, otro tanto. Entonces, tú dices, híjole, necesito ver mi contrato porque tengo una duda o lo que sea, y pedirlo, bueno, también es muy complicado. Entonces, en ese sentido también es que el trabajador pueda también a lo mejor informarse sobre lo básico, ¿no? O consultar pues, otras fuentes también para que esté preparado. No, con los empresarios, pues, bueno, tratar de acercarse, ¿no? Con los empleados que están bajo este esquema, para tratar de negociar, oye, está sucediendo esto, yo te propongo este plan, y juntar a todo el equipo, ¿no? Y hacer un esquema bien fundamentado también, que aproveche mucho esos acercamientos que tiene con las autoridades. Eso para mí sería importantísimo, porque antes de defender un esquema que ya vemos que está viciado desde el principio, ya no tiene caso como que tratar de salvarlo. Mejor hay que renovarnos y hay que proponer esquemas en donde a todos nos facilite cumplir con las contribuciones que nos tocan y cumplir con las cargas laborales que se nos imponen y poder hacer esto un poco más fácil para todos, ¿no? O sea, sería yo creo que lo ideal tener un plan y presentarlo, ¿no? Y que esté fundado y motivado y que se diga cómo sí se pueden hacer las cosas, no que digan cómo no se puede hacer, sino cómo sí se puede, ¿no? Y por qué sí se puede, ¿no? Y para las agencias que suministran personal, pues yo lo que les puedo decir es que yo siempre me he dirigido a ellas con mucho respeto en mis opiniones, en mis publicaciones. Yo no estoy de acuerdo en sus actividades por las razones que ya comenté, pero tampoco las voy a satanizar, ¿no? Entonces, pueden, como lo comentaba, pues buscar alguna manera de afiliarse con alguna compañía o asociarse con alguna empresa para que puedan, pues, ahí echarse la mano, ¿no? Y con la experiencia que tienen, pues, en brindar capacitaciones, cursos, etcétera, pues también colaborar con el empresario en esas funciones. O bien, pues, como lo bien dice la iniciativa y lo propone, ¿no? Fungir como agencias de colocación, ¿no? Que yo creo que esa es la intermediaria buena, dentro de lo que cabe es la figura rescatable, aunque pues esa figura ya se va a eliminar, pues es rescatable esa figura, porque va a ejercer sus funciones, pero pues ya no va a poder ejercer como patrón, pues simplemente ahora sí como un verdadero intermediario, ¿no? Que pone en contacto a una vacante con algún candidato, con el empresario que necesita ocupar esa labor. Claro. Pues sí, de hecho, como lo platicamos igual fue un poquito fuera del aire, realmente este es un tema que pues da mucho de qué hablar, ¿no? O sea, vemos todo el tema en temas de derechos laborales, en temas fiscales, en temas de beneficios para los trabajadores, para los empresarios, ¿no? El por qué recurren a esta figura. Entonces es un tema que seguramente del cual vamos a seguir escuchando y vamos a seguir hablando y me gustaría pues en este momento, ¿no? En caso de que se apruebe esta iniciativa, pues poder realizar otra charla donde pues veamos, ¿no? De qué manera los empresarios pues pueden resolver este problema, ¿no? De entrada, pues yo les recomendaría que en caso de que contraten estos servicios, pues sí es importante que consideren a lo mejor una capacitación en temas de seguridad social, en temas de nóminas, en temas de impuestos, en temas de reclutamiento. ¿Por qué? Porque seguramente lo van a tener que hacer ellos, ¿no? En caso de que esta figura deje de estar vigente aquí en México, pues seguramente todas esas actividades que le delegaban al outsourcing, pues ya las van a tener que llevar de manera interna. Por supuesto. Así es. Pues no sé si quieras agregar algo más, Tamara. Aquí tenemos todavía personas que nos están viendo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. De cualquier forma, bueno, aquí estamos pasando el contacto de Tamara en sus redes sociales, bueno, en LinkedIn, en donde la pueden encontrar para cualquier duda,
cualquier asesoría en tema laboral, ahí ella les puede apoyar. Pues mira, antes que nada yo agradecerte este espacio. La verdad era muy importante para mí poder participar un poco pues en todo lo que está sucediendo, ¿no? En este tema, que también pues a todos nos interesa que se solucione de la mejor manera. Y pues también agradecerle a tu audiencia, ¿no? Que me haya permitido pues llegar a sus oídos, ¿no? A sus pantallas para poder también explicar mi punto de vista y por qué es tan importante saber entender estos conceptos que no tienen una definición por ahora, ¿verdad? Así es. Pues sí, de hecho nos dejas muy claro todo lo que es, lo que implica esta iniciativa, los pros, los contras, y pues bueno, nuevamente yo agradezco mucho tu tiempo, el tiempo que le has invertido en esta charla, y pues cualquier duda, están ahí, ahí están las redes para que te puedan contactar, y pues muchas gracias a los que están todavía aquí, hubo más gente, yo creo que ya se tuvieron que retirar, pero los que siguen aquí, muchas gracias por estar viendo esta transmisión. Esperamos que toda esta información que nos brinda Tamara pues les sea de utilidad para sus negocios, ya sea también desde el punto de vista del colaborador, ¿no? Que les pueda abrir un panorama de cuáles son sus derechos, todos los beneficios que les puede traer esta iniciativa. Y pues por mi parte sería todo. Les agradezco nuevamente mucho y muchas gracias, Tamara. Gracias a ti, Gilberto. Seguimos en contacto. Claro que sí, que estés muy bien y muchas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias a tu auditorio también. Gracias, hasta luego. Hasta luego.